Dicen por ahí que Dios ya no hace milagros, pero eso solo lo cree quien dejó de mirar, porque si observas con un poco de honestidad, descubrirás que cada libramento que recibiste, cada vez que el miedo no te venció, cada noche en que dormiste en paz, no fue coincidencia, fue Dios trabajando por ti, incluso cuando tú estabas dudando de Él. Y aquí viene lo más contraintuitivo. Mientras muchos buscan soluciones rápidas en cualquier lugar, el Salmo 103 muestra que la recompensa verdadera viene de recordar lo que Dios ya está haciendo. No mañana, no cuando todo mejore, sino ahora mismo. Él te ha dado fe cuando te faltaba fuerza, salvación cuando te sentías lejos, libertación cuando nadie entendía tu batalla, y anjos cuando caminabas en sombras que nadie veía. Pero cuidado, este salmo no es un texto bonito, es un espejo. Y cuando uno se mira en él, descubre verdades que incomodan, que despiertan, que transforman, porque te obliga a preguntarte, ¿y si yo estoy recibiendo más de lo que imagino? ¿Y si Dios ha hecho mucho más por mí de lo que soy capaz de reconocer? Y es justo ahí donde comienza la revolución espiritual que pocos experimentan, pero que tú prestes atención, puedes vivir hoy. Él decía que un corazón agradecido abre puertas que la fuerza nunca abrirá. Cuando alguien recuerda los beneficios de Dios, la fe se fortalece y el miedo se disuelve. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Todo cambia, incluso antes de mover un dedo. A veces él recomendaba escribir una lista diaria de gratitud, no algo complicado. 3 cosas simples. Tengo vida, tengo salvación, tengo paz. Ese gesto pequeño, según él, trae el libramiento de pensamientos pesados y activa una libertación interna que uno ni sospecha. Contaba que, cuando agradecía, sentía como si ángeles caminasen con él, colocando orden en su día. Y curiosamente, las cosas fluían mejor. Una cuenta que se resolvía, un problema que perdía fuerza, un miedo que desaparecía como humo en el viento. Decía que recordar los beneficios de Dios es como revisar un álbum de victorias personales. Y mira que todos tienen uno. No es cuestión de suerte, sino de reconocer quién sostiene tu vida y te conduce a la salvación aun cuando tú no lo notas. A quien le costaba agradecer, él daba un consejo práctico. Comienza por lo que no puedes comprar. Respirar, amar, tener fe, recibir libramento en momentos que ni sabías que estabas en peligro. Todo eso, decía él, es Dios trabajando en silencio. Cuando alguien reclamaba mucho, él soltaba una broma. Si agradeces tanto como respiras, verás libertación en áreas donde solo había caos. Y la gente se reía, pero después probaba y funcionaba. La gratitud vuelve el corazón más liviano. Explicaba que agradecer es una disciplina, igual que leer un buen libro de crecimiento personal como Piense y hágase rico, solo que aquí el mentor es Dios. Y cada beneficio recordado se transforma en combustible para una fe más fuerte. En momentos de miedo, él recomendaba cerrar los ojos y recordar un único libramento que Dios ya había dado, solo uno. Ese recuerdo basta para traer calma, porque te hace entender que Él nunca dejó de actuar y no va a hacerlo ahora. Decía también que un corazón que agradece invita a la libertación emocional. Es como si la alma respirara mejor. Y curiosamente, eso abre espacio para nuevas bendiciones, nuevos ángeles enviados para guiarte en el camino de la salvación. Y cada vez que hablaba de gratitud, sus ojos brillaban como quien sabe un secreto que ainda no contó. Porque no fundó, él sabía que recordar los beneficios de Dios prepara el corazón para algo aún mayor. Algo que conecta naturalmente con lo que viene a continuación. Él siempre decía que el perdón de Dios no es un parche, sino una libertación completa. Cuando Dios limpia, limpia de verdad.
La fe se fortalece porque uno siente que la salvación no es teoría, sino una experiencia que toca la vida real. Cuando alguien cargaba culpa, él explicaba que Dios no solo perdona, Él restaura. Sana heridas viejas, esas que uno esconde por miedo. Y lo hace con paciencia, casi como un artesano que devuelve forma a algo que creíamos perdido. Ponía un ejemplo práctico. Así como un buen médico revisa no solo el síntoma, sino la raíz, Dios toca lo físico, lo emocional y lo espiritual. Y esa mezcla divina se convierte en libramento de ciclos que parecían interminables. Cuando le preguntaban si Dios realmente podía sanar traumas, él decía, claro, mira cómo la gente cambia cuando ora con sinceridad. Contaba que hasta personas llenas de miedo encontraban libertación al recordar que ángeles los rodean. Él veía la restauración como un proceso, a veces rápido, otras veces gradual, pero siempre profundo. Y cada avance es señal de que la salvación no es algo distante, sino una realidad que toca heridas que uno creía invisibles. Recomendaba prácticas simples: escribir lo que te duele, orar sobre eso, buscar ayuda cuando necesario. Dios usa herramientas, decía él. Un buen libro, una conversación, incluso un médico. Todo se convierte en libramento cuando Dios guía. Cuando alguien decía, no siento nada, él respondía con humor. La fe no siempre hace cosquillas, pero siempre funciona. Y así enseñaba que la fe prepara terreno para la libertación antes incluso de que la emoción aparezca. Él explicaba que Dios sana recuerdos también. Esa parte es fuerte, porque uno piensa que el pasado está fijo, pero Dios lo toca, cambia el peso de la memoria y convierte una herida en testimonio. Eso es salvación operando desde dentro. A veces, la restauración comienza con un pequeño gesto: perdonar a uno mismo. Él decía que ese paso abre espacio para que ángeles ministren paz en áreas donde solo había culpa. Y esa paz trae un libramento silencioso, pero real. Y siempre, al final de cada conversación, él dejaba no dicho, pero insinuado, que quien ya experimentó el perdón y la sanidad divina está listo para comprender un amor aún más grande, uno que supera errores e inicia algo mayor. Él siempre decía que la misericordia de Dios es tan grande que hasta el miedo se confunde y huye, porque cuando uno entiende esa libertación profunda, percibe que la salvación no depende de perfección, sino de un amor que supera cualquier error. Cuando alguien confesaba fallas, él respondía, Dios ya vio todo y aún así te mira con ternura. Esa frase soltaba un libramento interno, como si el alma respirara mejor, y la fe se levantaba sola, sin esfuerzo. Explicaba que nuestros errores son como manchas pequeñas frente a un océano de misericordia. Si derramas una gota de tinta en el mar, ¿la verías?, decía él. Así Dios trata tu culpa. Y la gente entendía sin que él precisara sermones. A veces, él usaba ejemplos cotidianos, como cuando un niño hace algo mal y los padres corrigen, sí, pero no dejan de amar. Así hace Dios, decía, e incluso enviaría ángeles para protegernos mientras aprendemos a caminar mejor. Cuando a alguien le faltaba valor para orar, él sugería algo simple: solo habla, porque donde hay sinceridad, hay libertación. Dios escucha más allá de las palabras y responde con una paz que actúa como libramento emocional. Él decía que la misericordia divina no es permiso para repetir errores, sino fuerza para superarlos. Como quien recibe una segunda oportunidad y usa esa chance para honrar la vida. Y eso fortalece la fe como nada más. Para quien vivía preso al pasado, él recomendaba escribir lo que creía imperdonable y luego orar sobre cada punto.
Muchas veces, esa práctica abría espacio para una libertación que transformaba lágrimas en descanso real. También hablaba del amor de Dios como un sol que no deja de brillar solo porque cometimos errores. Si alguien dubida, él decía: el sol no deja de salir solo porque tuviste un mal día. Eso mostraba que la salvación es un cuidado constante. Él recordaba que cuando Dios nos perdona, también aleja nuestra culpa tan lejos como el oriente del occidente. Y es ahí donde ángeles comienzan a ministrar paz, trayendo libramento del peso que uno cargó por años. Y casi en silencio, él insinuaba que esa misericordia tan grande no solo nos restaura, sino que nos prepara para descubrir un cuidado aún más profundo, uno que tiene sabor de familia y una ternura que solo un padre puede dar. Él siempre explicaba que Dios entiende nuestra fragilidad mejor que nosotros mismos, y aún así no nos mira con juicio, sino con ternura. Ese cuidado trae un libramento silencioso, como cuando un padre protege sin que el hijo se dé cuenta. Decía que la fe crece cuando uno acepta que no tiene que ser fuerte todo el tiempo. Hasta los héroes descansan, bromeaba. Y en ese descanso, Dios envía ángeles para cubrir áreas donde sentimos miedo o cansancio extremo. Cuando alguien se sentía insuficiente, él recordaba: Dios conoce tu barro, pero aún así te ama. Esa frase, sencilla pero profunda, traía libertación de pensamientos duros y abría espacio para una salvación emocional real. Usaba un ejemplo práctico. Igual que un buen padre ajusta el paso para caminar con un niño pequeño, Dios ajusta su trato con nosotros. No exige saltos imposibles. Acompaña, sostiene, y eso es libramento para la alma cansada. Si alguien decía: no puedo más, él respondía: perfecto, ahí es donde Dios empieza. Porque la fragilidad no espanta a Dios. Al contrario, lo acerca. Él suple, cura, fortalece y devuelve libertación donde solo había miedo. Él recomendaba observar la naturaleza, pájaros, flores, el viento. Nada de eso se sostiene solo, decía, y tampoco tú. Ver esa delicadeza divina en lo simple aumentaba la fe y recordaba que hay ángeles guardando cada detalle. Para quien vivía se culpando, él explicaba que Dios no espera perfección, sino honestidad. Un hijo que cae sigue siendo hijo, decía, y ese entendimiento trae un libramento profundo que devuelve dignidad y abre puertas para salvación. Cuando alguien se sentía indigno, él contaba cómo Dios abraza sin preguntar: ¿por qué fallaste? Él sabe, y aún así cuida. Esa compasión cambia a persona desde dentro y empuja hacia una libertación emocional poderosa. Él decía que incluso cuando uno no percibe, Dios coloca ángeles estratégicamente en el camino. A veces en forma de personas, otras en forma de oportunidades. Todo eso para aliviar miedo y reafirmar que no estamos solos. Y cada vez que hablaba de ese cuidado paternal, dejaba noar una sensación de que si Dios nos trata con tanta ternura, es porque algo mayor se prepara. Algo que invita no solo a confiar, sino a adorar a ese Rey que gobierna sobre todo. Él siempre decía que cuando uno entiende que Dios gobierna sobre todo, a fe se vuelve más tranquila. Porque si el Rey domina cada detalle, no hay miedo que pueda imponerse. Su reino es libramento constante, incluso cuando no lo vemos. Explicaba que toda la creación, desde los ángeles hasta el viento, responde a su voz. Y si ellos obedecen, ¿cómo no confiar? Saber que Él manda sobre todo trae una libertación interior que se siente como respirar profundamente después de un día pesado. A veces, él usaba un ejemplo sencillo. ¿Has visto cómo el mar obedece sus límites?, decía. Así obedece la vida cuando Dios reina. Esa perspectiva hacía la salvación parecer aún más grandiosa,
como un sistema perfecto que trabaja a tu favor. Decía que adorar no es solo cantar, es vivir reconociendo quién manda. Cuando alguien adoraba en medio a caos, él decía, eso es fe madura. Porque adorar en la tormenta es un acto que provoca libramento en zonas donde solo había miedo. Cuando alguien preguntaba, ¿y por qué adorar?, él respondía, porque eso te alinea con el reino. Y daba un ejemplo práctico. Igual que ajustar una antena trae señal más clara, adorar al Rey trae libertación mental, emocional y espiritual. Él recordaba que ateos anjos se inclinan delante de él, ejecutando su palabra con precisión. Y si ellos tan poderosos lo adoran, ¿qué nos impide hacerlo también? Esa imagen elevaba la fe de que me escuchaba. A veces, él recomendaba crear un pequeño hábito. Antes de empezar el día, decir, Señor, gobierna mi agenda. Ese gesto simple abría espacio para libramento de estrés, decisiones equivocadas y hasta miedo innecesario. Explicaba que cuando reconocemos la soberanía de Dios, nuestra libertación interior aumenta, porque dejamos de pelear solos. Y ahí la salvación se vuelve más clara. Ya no es solo un destino, sino una experiencia diaria. Él decía que hasta las estrellas siguen sus órdenes. Si el universo entero se ordena bajo su voz, imagina lo que Él puede hacer con tu caos. Esa frase siempre tiraba sonrisas y levantaba a fe como quien levanta una luz en la oscuridad. Y cada vez que mencionaba el reino, él dejaba la sensación de que toda esa grandeza divina nos empuja hacia algo natural, hacia un movimiento profundo de gratitud, honra y reconocimiento que abre o camino para o que ven después. A veces, el alma necesita detenerse un momento y recordar quién sostiene cada paso. Cuando uno respira profundo y mira hacia adentro, descubre que Dios ha estado allí, incluso en los días donde el cansancio parecía más fuerte que la fe. Por eso esta oración del Salmo 103 no es solo un texto, es un abrazo espiritual para quien necesita libramento, paz y claridad. Aquí te invito a orar con calma, como quien abre el corazón delante de un Padre que conoce tu fragilidad y aún así te rodea de ángeles, salvación y libertación. Deja que cada palabra toque áreas que creías dormidas. Permite que esta oración se convierta en una luz que disuelva el miedo y renueve tu interior. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, redime tu vida de la destrucción, te corona de bondad y misericordia, sacia tu boca de bien, de modo que te rejuveneces como el águila. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras al pueblo de Israel. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. No siempre acusará, ni guardará rencor para siempre. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque tan alto como los cielos sobre la tierra, tan grande es su amor por quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de quienes le temen. Porque Él conoce nuestra formación, se acuerda de que somos polvo. En cuanto al hombre, sus días son como la hierba, florece como una flor del campo. El viento sopla sobre él y desaparece, y ya no hay lugar para él. Pero el amor del Señor es eterno y eterno para quienes le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para quienes guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus preceptos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino gobierna sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ángeles, los poderosos que ejecutáis su mandato, los que ejecutáis su palabra. Bendigan al Señor,
todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice al Señor, alma mía. Antes de repetir esta oración, respira y piensa. Dios no se cansa de escucharte. Cada vez que vuelves a Él, algo dentro de ti se alinea, como si la vida encontrara nuevamente su centro. No importa lo que hayas vivido, su misericordia sigue siendo el libramento que tu alma necesita. Permite que esta segunda repetición del Salmo 103 limpie pensamientos pesados y abra espacio para la fe. Que sea como una segunda ola que purifica, restaura y hace retroceder todo miedo. Ora creyendo que Dios está moviendo cosas invisibles a tu favor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, redime tu vida de la destrucción, te corona de bondad y misericordia, sacia tu boca de bien, de modo que te rejuveneces como el águila. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos, dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras al pueblo de Israel. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. No siempre acusará, ni guardará rencor para siempre. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque tan alto como los cielos sobre la tierra, tan grande es su amor por quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de quienes le temen. Porque Él conoce nuestra formación, se acuerda de que somos polvo. En cuanto al hombre, sus días son como la hierba, florece como una flor del campo. El viento sopla sobre él y desaparece, y ya no hay lugar para él. Pero el amor del Señor es eterno y eterno para quienes le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para quienes guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus preceptos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino gobierna sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ángeles, los poderosos que ejecutáis su mandato, los que ejecutáis su palabra. Bendigan al Señor, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice al Señor, alma mía. Ahora que ya viste todo lo que Dios hace por ti, déjame preguntarte algo con cariño, pero con firmeza. ¿Vas a dejar que este mensaje se quede solo en emoción o vas a aplicarlo? Porque la fe crece cuando se mueve. ¿Qué vas a cambiar hoy? ¿Qué decisión necesitas tomar para vivir más cerca de esa salvación y recibir la libertación que tu corazón viene pidiendo hace tiempo? Piensa, ¿qué hábito puedes empezar? ¿Qué miedo necesitas enfrentar? ¿Qué área de tu vida necesita que invites a Dios para gobernar? Él ya te ha enviado ángeles, te ha dado libramento, te ha mostrado amor, pero la próxima respuesta depende de tu paso. Y antes de irte, te hago una invitación importante. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si este mensaje te habló, imagina lo que viene. Sigue aquí conmigo, porque juntos vamos a profundizar en una vida espiritual más fuerte, más clara y más transformadora.